Hola viajeros, nosotros estamos en Huesca. En un pueblo que tiene al menos un dato curioso, y es que tiene un solo habitante. Hoy visitamos Montañana Medieval. El puente románico que está a mis espaldas une la parte alta con la parte baja del pueblo. Este puente, que data del siglo XV, también tiene su historia, y es que antiguamente para poder cruzarlo había que pagar peaje y así se podían costear el mantenimiento del mismo. Está ubicado sobre el barranco de San Juan. Yo no sé si se aprecia, pero ahora mismo el río está helado. Hay pocos pueblos medievales como este que conservan su esencia y aún así consiguen estar lejos de la masificación turística. Así que vamos a trasladarnos en el tiempo hasta la Edad Media. Cómo están las casas de piedra todas, los tejados que se han quedado originales. Mira, restos, esa es una casa, una ruina. ¿Qué es esto, Dani? Estos son los restos de una antigua torre de defensa. La verdad es que todo es tan antiguo, tan medieval. Todo de piedra, las casas, las calles. Este pueblo se construyó en el año 987 y fue declarado conjunto histórico, artístico y bien de interés cultural. Aquí tenemos la antigua torre de la cárcel. Pero te da esa sensación como que los años no han pasado nunca y que aún estás en la época medieval, ¿no? Sí, sí. Vamos, que yo tengo la sensación que vivo en esa época. Incluso me veo yo con vestidos de esos. ¿Te acuerdas, Dani, que siempre te he dicho que me gustan? Me veo con vestidos de estos grandes, como se usaban en esa época. Es precioso, de verdad. En Montañana se conservan 3 iglesias románicas, los restos de 2 castillos, esta torre de la cárcel y el puente medieval románico que hemos visto antes. Menuda subida que hay que hacer hasta ahí arriba. Y mirad aquí, ¿qué tenemos aquí? ¡Unos burros! Tenemos unos burros. ¡Hola! ¡Qué guapo! Uno Hola, blanquito. estás un poco aburrido, pero que no tengo nada y tú me vas a morder seguro. Y otro más allá. No, que te tengo miedo. No. Pequeño. Qué guapo. Y otra ahí que está Y ahí durmiendo. tenemos otro que está durmiendo. Qué vistas. Impresionante. Ánimo, que falta poco hasta arriba. Sí, sí. Otro poquito, pero es el tramo más difícil. Y mirad que tenemos aquí arriba. Una catapulta. ¿No me puedes catapultar hasta arriba, por favor? Y aquí se ven los restos del castillo. Es que se ve claramente cómo están las habitaciones. Mira, este creo que era el escudo. Ven, ven, que ya verás qué vistas tengo aquí.
¡Qué vistas! ¿Tú sabes qué es eso de ahí abajo? No, ¿qué Es la es? ermita de San Juan. Qué bien se ve de aquí. Y arriba del todo nos encontramos con la iglesia románica de Nuestra Señora de Valdós, que es templo originado en el siglo XII, pero su campanario data del siglo XV. Y esta iglesia ha sido construida encima de los restos de la antigua iglesia de San Martín. En su interior hay frescos originales del gótico siglo XIV. Se puede visitar su interior, igual que hay una visita guiada por el pueblo, pero hoy estaba cerrada la oficina de turismo y nosotros no pudimos hacer la visita guiada. Lo más curioso que tiene esta iglesia es que los capiteles de su portada relatan tallas de escenas bíblicas, porque en esa época la gente no sabía leer o escribir, y así que en la entrada siempre había alguien que explicaba las escenas de la Biblia y así todos podían entenderla. Son escenas del Viejo y del Nuevo Testamento. Vamos a darle la vuelta a la iglesia. A ver qué hay detrás. Aquí. Qué puerta más pequeña. ¿Qué vistas de aquí de arriba? La ermita de San Juan, la torre de la cárcel, lo que queda de la torre, de una de las torres de la defensa, se ve todo. Aquí detrás de la iglesia tenemos los restos de otra antigua torre de la defensa. Lo que se ha quedado de la torre. Y ahí detrás de la torre se puede ver el cementerio. ¿Qué has encontrado ahí? Mira qué hay aquí de Georgiana. Mira, mira. Uy, pero es muy oscuro, no sé si se aprecia. Es un pozo de agua. Si es un pozo. Está lleno de agua. Y ahora vamos a perdernos un poco por las calles de este precioso pueblo. Y hemos llegado otra vez al puente. Ya. Bueno, viajeros, hasta aquí nuestra escapada de hoy. Si te ha gustado nuestro vídeo, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Hasta pronto. ¡Chao!